Hola amigos, nos encontramos en Tulum y en esta ocasión les vamos a enseñar todo lo que hay que hacer en la zona arqueológica, en el pueblo de Tulum y en la zona hotelera. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! Nos encantó que a pesar de que no es temporada vimos varias tortugas. Vamos a hacer un fotosafari y les mostraremos dónde tomar las mejores fotos. Está delicioso y súper bien servido. Pues lo primero que vamos a hacer es visitar la zona arqueológica. Nuestra recomendación es que lleguen lo más temprano posible. Una, para que no haya tanta gente, y dos, porque al ratito el sol está con todo. Se puede llegar en colectivo o incluso en ADO. Y para los que vengan en carro, se pueden estacionar del lado de la zona arqueológica o del lado de la playa. En los dos hay que caminar un poquito. Si se quedan por la zona arqueológica, no se vayan por el primer estacionamiento de 200 pesos. Sigan un poquito más y van a encontrar uno de 50 por todo el día. Y por el lado de la playa, el estacionamiento es completamente gratuito, pero hay que llegar temprano porque se llena. Bienvenidos a una de las ciudades comerciales más importantes del mundo maya y ahora patrimonio de la humanidad, Tulum. Amigos, la verdad es que esta zona arqueológica es muy bonita, pero también muy pequeña. Les vamos a compartir 5 datos curiosos acerca de Tulum. Originalmente este lugar se llamaba Samá, que significa lugar donde nace el sol, y es que todos los días por este lado de la costa sale el sol. Luego le cambiaron el nombre a Tulum, que significa muralla, y es que la zona arqueológica está en un cuadrilátero amurallado. Y lo curioso es que este muro no era defensivo, más bien separaba clases sociales. ¿Y dónde creen que iban los ricos? Sí, exacto, adentro iba la nobleza. Miren, miren, miren. De hecho, en toda esta zona encontramos bastantes iguanas y cuatís. Qué bonitos, ¿no? ¿Quién ya conocía a los cuatís? Algo muy característico de toda esta zona de la península de Yucatán es que la tierra es caliza, o sea que no es fértil. Se calcula que entre el 5 y el 10% de toda la tierra es apta para la agricultura, y cuando encontraban tierra así, la cuidaban muchísimo. Toda esta área es área fértil, por eso se cree que amurallaron toda esta zona. Si llegase a haber sequía, por lo menos era suficiente para que la nobleza pudieran sobrevivir. ¿Quieren ver la foto que está tomando Rubí? ¡Sí! Y por más que busquen en toda esta zona, no van a encontrar ningún juego de pelota. Y es que en el posclásico de cuando fue esta ciudad, ya no eran guerreros. De hecho, hasta le pagaban tributo a Chichén Itzá. Ya eran comerciantes y específicamente aquí, navegantes. Amigos, el sol está tremendo. No olviden su sombrero y una botellita de agua porque está pesadín. ¿Cómo van las fotitos, nena? Bien padres. Tulum llegó a ser un puerto tan importante que su ruta comercial abarcó los 5 países en donde actualmente se encuentran vestigios mayas: Honduras, Guatemala, Belice, El Salvador y obviamente México. Se escucha fácil, pero imagínense, antes era pura canoa. Algo muy característico de esta zona arqueológica es que está en un acantilado hacia el mar Caribe. ¿Y qué creen? Se puede nadar. Así que como recomendación, tráiganse su traje de baño. La verdad es que hace bastante calor y aquí nada se antoja más que echarte un chapuzón. Lo que sí, les recomendamos que ya se traigan su traje de baño, pero puesto, porque no hay ni baños, ni vestidores, ni nada. Apenas para este calor. Y me traje los visores para ver qué vemos. Y ya por último, mexicanos, los domingos no olviden su INE, porque es gratis. Eso sí, hay mucha más gente. Ahora sí, vámonos. Pues la verdad estuvo súper padre el recorrido. Como ya les habíamos dicho, es una zona arqueológica pequeña, no nos echamos ni medio día, así que ahorita vámonos de regreso a donde nos estacionamos, a Playa Paraíso. De
De hecho, amigos, popularmente a todo este pedazo de playa se le conoce como Playa Paraíso, aunque la realidad es que cada pedacito tiene su propio nombre. Pero bueno, vamos a llamarle como todo el mundo. Vénganse, vamos a ver qué vemos. ¡Wow! Está súper a gusto. Chéquense nada más, qué paraíso. Amigos, pues esto es Playa Paraíso. Como pueden ver, esto es un espacio público. Sí hay algunos establecimientos pues donde te venden la cervecita, algo para comer, pero prácticamente en todo esto uno puede estar libremente, a gusto, puede traer pues, sus propias bebidas. Y lo primero que vamos a hacer aquí es tomar un paseo en lancha al arrecife. ¡Vámonos! Pues este paseo prácticamente nos lo ofrecieron desde el estacionamiento, pero nosotros les recomendamos que lo compren directamente aquí en la playa. Los lancheros sí lo dan al precio que es. Allá te lo dan hasta 3 veces más caro. Pues ya estamos listos para embarcar. ¡Todos a bordo! Para mi suerte nos vamos en una embarcación que se llama Rubí. ¿Qué tal, Rubí ya tiene lancha. Miren, hacemos una parada rápida para ver Tulum desde el mar y para la fotito. No, la verdad es que vamos despacito, vamos bien a gusto. A unos cuantos metros de la playa llegamos al segundo arrecife de coral más grande del mundo, razón por la cual Tulum es también uno de los 67 parques nacionales de México. ¡Órale! Pues vamos a echarnos un chapuzón. Nos comentan que el coral está súper cerquita, así que muy importante no pararse sobre ellos y tampoco aletear para no dañarlos. Y mucho menos tocarlos, obvio. Padrísimo este recorrido, nos encantó que a pesar de que no es temporada vimos varias tortugas. Lo único que no nos gustó es que hubo un momento en que se concentró demasiada gente en un solo lugar. Y a pesar de que los lancheros nos decían no tocar a los animales, no perseguirlos, hay gente que no respeta. Así que amigos, por favor, a seguir todas las indicaciones para que podamos seguir disfrutando de este tipo de turismo. Pues bueno, ahora toca explorar la playita. Miren nada más lo que nos topamos, la famosa palmerita que sale en Instagram. Para los que tienen duda, está aquí al ladito del Club de Playa Paraíso. La verdad es que hay gente por todos lados, así que no nos convence mucho la foto. Creo que vamos a tener que volver en el amanecer. Como que le faltan hojitas, ¿no? Amigos, pues ya caminamos un ratito y la verdad es que las playas están súper bonitas. Está como que súper a gusto para venir y echarse un ratito, poner una toallita, agarrar una palmerita. O incluso ir a un club de playa, un camastrito y echarse un buen taquito. Pues ya vimos varios clubs de playa, la verdad es que no son tan económicos. Un platillo mínimo 200 pesos más bebidas, digo tampoco está tan mal. Pero para los que vengan con presupuesto más apretado, también está la opción de traerse sus propios alimentos y bebidas y disfrutarlos libremente en la playa. O también está la opción de irse a comer al pueblo. Nosotros iremos hasta mañana para comparar precios. Así que vamos a ver qué nos hace ojitos. Amigos, ¿quién ya ha hecho castillos de arena? Es súper relajante. Tienen que hacer uno algún día. Me dicen el José Ángelo. Oigan, y algo muy importante que deben de saber es que en los últimos años Tulum ha sido una de las playas más afectadas por el tema de sargazo, sobre todo durante el verano. Así que les recomendamos evitar esta temporada. Ahorita, por ejemplo, estamos a finales de noviembre y vean qué bonito está. Pues esta cama fue la que nos hizo ojitos y como tip, durante temporada baja algunos clubs de playa te dejan usar sus instalaciones mientras consumas. Pero durante temporada alta, olvídense, todo por separado. Hay que rentar las instalaciones y además consumir. Pues nosotros nos pedimos un ceviche de camarón y un ceviche de pescado. Vamos a ver qué tal.
playa se viene a descansar, a relajarse, a dormirse, así como José. Pero ya lo tengo que despertar porque ahí viene la lluvia. Baby, ahí viene la lluvia. Manches. Vámonos. Viene súper fuerte, ¿eh? Se me hace que nos vamos a mojar, nena. Amigos, pues estas son nuestras recomendaciones para la zona arqueológica. Pero bueno, ahora sí, vámonos a la zona hotelera. ¡Vámonos! Oigan, pues nos venimos al hotel a descansar un ratito. Les voy a dar el tour para que conozcan nuestro cuarto. Miren, por aquí está nuestra camita. Aquí hay un silloncito así como todo antiguo, bien padre. Por acá hay una mesita para trabajar. Aquí está la tina de hidromasaje. Rubí ya se acomodó. ¿Qué tal está el agua, nena? Venga. Lo que nadie ve, o sea. Y aquí afuera tenemos una alberquita. Chan, 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 chan. Está bien padre, ¿no? Pues para hospedarse en Tulum hay de dos sopas, o en el pueblo o en la zona hotelera, que es la que da hacia el mar. Nosotros ahorita estamos en la zona hotelera. Primero vamos a hacer toda esta zona y luego les vamos a mostrar el pueblo, para que tengan todas las opciones y puedan comparar precios. Y hablando de precios, las habitaciones más baratas aquí en la zona hotelera andan alrededor de los 1,600 pesos. Lo que nos gustó de este hotel es que tiene acceso al mar y a un cenote privado. Y es que no todos los hoteles tienen acceso a la playa. Por cierto, la habitación más barata aquí cuesta 2,600 pesos. Salimos del hotel y quedamos sorprendidos. La zona hotelera tiene un ambiente súper diferente de noche. También vale la pena darse una vuelta ya cuando empiezan a prender todos los foquitos. El ambiente está como muy romanticón. Pues vamos a explorar. La misión de hoy es encontrar algo bueno, bonito y barato. En general, los restaurantes y bares de la zona hotelera son de tipo gourmet. Se come bien, pero sí hay que desembolsar una buena lana. Miren, por ejemplo, ese es el Rosa Negra. Tiene muy buenos comentarios, pero mínimo te andas gastando unos 1,200 pesos por pareja en una cena. Y así hemos visto la mayoría de los lugares. Nosotros hoy iremos a unas pizzas Barabara que nos recomendaron. Vénganse, vamos a probarlas. ¿Qué creen? No son ni las 8 y ya se acabaron las pizzas. Vamos a buscar otra opción. Oigan amigos, y a las 8 de la noche ocurre algo mágico. Si escuchan a un loco en un carro rojo pitando, no es ningún loco. Es un señor que vende tacos de cochinita en 15 pesos. Sí, señor. 15 pesos en Tulum. ¿Qué tal están? Buenísimos. Así que si lo ven, párenlo, cómprenle unos taquitos de cochinita y con esa buena lana ya se ahorraron para unos tequilas en otro lado. Amigos, encontramos este rinconcito. Solamente una caguama y nos vamos a dormir. ¡A su salud! Oigan, y por alguna razón, de repente empiezan a gritar el nombre de este lugar. Ice Cream Bar. Ice Cream Bar. Yeah. Además de ser bar, venden nieve. Súper random. Miren esta palmerita. Ya le echamos el ojo para una buena fotito de amanecer. Buenos días, alegría. Definitivamente algo que no se pueden perder en Tulum es ver el amanecer. El de hoy nos tocó increíble. Muy bonito. Pues a darle porque hoy nos espera un gran día. Provechito. Cuenta la leyenda que si vienes a Tulum y no andas en bici es como no haber venido. Así que el día de hoy recorreremos toda la zona hotelera que es súper fotografiable. Mostraremos dónde tomar las mejores fotos, la ruta de las fotos en Tulum. ¡Vámonos! Básicamente la zona hotelera de Tulum es una sola calle que está paralela a la playa. Aquí es donde andábamos anoche, amigos. Pues les recomendamos rentar una bici. Uno, porque toda la zona hotelera son como 9 kilómetros, entonces está pesadito caminarlos. Y dos, si traen su carro, la verdad es que es un poco complicado encontrar estacionamiento. Sí hay estacionamientos privados, pero si bien les va, les cobran 100 pesos para arriba. Y ni se les ocurra dejar el carro donde sea, porque llega la grúa y sí se los lleva, ¿eh? Ya hemos visto varias.
A nosotros, el hotel donde nos quedamos ya nos incluyó las bicis, pero si no, las pueden rentar en el pueblo o aquí en la zona hotelera por todo el día. Vean, todo está como muy selvático. Hay muchas palmeritas, las cercas son como de tronquitos. De hecho, en algunos lugares hasta huele a copal. Pues empezamos de lo más lejos a lo más cerca, tomando como referencia la zona arqueológica. Y el primer punto es el letrero de Follow That Dream. Sigan sus sueños. Segundo punto, Matcha Mama. Ya nos tomamos la fotito y aprovechamos para pedir una bebida refrescante. Matcha Fresh. Sí está refrescante. I love Tulum so much. Hola guapa, ¿a qué hora sales por el matcha? Pues estas escaleritas muy pintorescas no estaban en el plan original, pero las vimos y dijimos, foto. La Llorona se llama este lugar. La Llorona. Esa es otra. Así, ¿verdad? Chéquense nada más este tunelito para que su Instagram esté llena de fotos bonitas. Pues como que ya hace hambre, así que vamos a buscar un lugar donde comer. Amigos, vamos a hacer una parada aquí, taquería La Eufemia. Aquí es un restaurancito que tiene vista al mar, tiene playita y los precios están re buenos. Puedes conseguir un taquito hasta por 25 pesos. Miren, y el lugar hasta es pet friendly, ¿eh? Aquí permiten traer a sus perritos y hasta les venden comida para ellos. ¿Qué tal? Wow, ven nada más qué colores. ¿Qué opinan, amigos? ¿Nos metemos al mar o nos unimos al bailongo? ¿Qué dice el público? Bailongo, bailongo. Que tú me traes, que tú me tienes. Y súbelo, sube, que sube, que sube, que sube, que sube. Y vamos. No te hagas problema, súbelo, súbelo. Pues el siguiente punto es uno de los favoritos, la famosa escultura Ven a la luz de Daniel Popper. ¡Tarán! Como les comentábamos, las playas en México son públicas, pero en toda esta zona el tema es el acceso. Todo está lleno de hoteles y no hay una calle como tal que te llegue hasta la playa. Pero como recomendación, justamente aquí por esta escultura se puede pasar hasta la playa. Ya nos pasaron el dato de que los de House son buena onda y no te dicen nada si cruzas por su hotel. Vamos a ver si es cierto. Sí, amigos, efectivamente, solamente les dijimos si podíamos pasar a la playa y muy amablemente nos dijeron que sí. Estrellita para How. Y casi se nos olvida decirles, también hay taxis. Obviamente son un poco más caros, pero pues también está esa alternativa. Ya llegamos a nuestro siguiente punto. La entrada de Celina. También está súper padre de noche. Oigan, y bonus pack, aquí al ladito está otro lugar bonito. Siguiente punto, Tulum, donde nos encontramos el bochito de Barbie. Vean, a esta Barbie ya le hace falta darle una buena lavada a su coche. Pero bueno, a lo que venimos, a la fotito. Pasando el Dune nos encontramos con este mural super padre. Tulum, todo locura. ¿Será locura de locos o locura de curación? Oigan, pues aprovechando que nuestro hotel estaba de paso hacia la siguiente fotito, vinimos a refrescarnos un ratito porque el calor está con todo. Un chapuzoncito y le seguimos. Pues ahora sí, vámonos a nuestra última parada del fotosafari. Estoy segura que les va a encantar. ¡Vámonos! Ahí les va el chisme, amigos. Rubí me hizo que me cambiara de camisa, que para tener fotos con diferentes cambios. ¿Cómo ven? Así son todas las mujeres. Confiésales, nena, confiésales.
chéquense, aquí al ladito de la carretera tenemos acceso a la playa. Pues vamos a tomarnos una fotito más con las bicis. Ahora sí, vámonos a nuestro último destino. ¡Vámonos! Bienvenidos al Hotel Azulik, famoso por su muy peculiar arquitectura y también por sus muy peculiares precios. Una noche aquí va desde los 20,000 hasta los 100,000 pesos. Pero no se preocupen porque tiene una galería de arte que es completamente gratis y es muy fotografiable también. Pues vamos a conocerla por dentro. Vénganse. Bienvenidos a Sphere Ic, la galería de Azulik. Este lugar está creado únicamente con madera, vidrio y roca en honor al mundo maya. La verdad es que todo es muy fotografiable. El edificio en sí es toda una obra de arte y adicional hay exposiciones de talla internacional. Chequen amigos, aquí uno entra descalzo porque la experiencia es incluso sentir lo hecho por la naturaleza y lo hecho por el hombre. Bejuco concreto. Interesante, ¿no? Miren esta obra de arte, amigos. ¿Ustedes de qué le ven forma? Parece como un castillo, ¿no? Y a esta, amigos, ¿qué nombre le pondrían ustedes? Pues a lo que venimos, a tomar fotitos. Aquí hay que ponerse bien creativos, amigos. Amigos, pues estos fueron los puntos fotografiables y gratis en Tulum. Obviamente hay muchísimos más, pero están dentro de los clubs de playa y todos piden un consumo mínimo de 500 pesos para arriba por persona. Entonces ya queda a su consideración. Nosotros nos vamos súper contentos con todas estas fotitos. Pues ya vamos un ratito a descansar al hotel y para el ratito a seguirle. Miren, así como así son todos los hoteles y todas las construcciones aquí en Tulum. Todo entre la selva, en la naturaleza, todo hecho de troncos de madera, con palma. Arbolitos por todos lados. Súper bonito, ¿a poco no? ¡Sí! Oigan, íbamos caminando por la playa y nos hicieron ojitos estos columpios. Y pues como ya es un poco tarde, pues resulta que no nos cobraron consumo mínimo. Solamente pagamos nuestras bebidas y la foto quedó bien padre. Vean nada más esto, amigos. Un cenote aquí adentro del restaurante. Pues encontramos el lugar ideal, se llama Clandestino. La verdad es que tiene precios súper accesibles para hacer Tulum y lo mejor de todo es que tiene este hermoso cenote. A su salud. Vean nada más, que a gusto, Rubí. Wow. Dicen que Clandestino es el rey de las hamburguesas en Tulum. Pues provechito. La carne está deli. No sé si sean los reyes de Tulum, pero sí está muy sabrosa. Oigan, pues ya nos venimos al hospedaje del día de hoy, un Airbnb en la parte del pueblo. Aunque está a las orillas, es mucho más económico y tiene todo lo necesario, miren. Tiene su camita, tiene su mesa, su refri para las caguamas. Obviamente nos fijamos que tuviera aire acondicionado y lo mejor de todo es que ya nos incluye bicis. Pues a eso se viene a Tulum, ¿no? A pedalearle. Amigos, voy a ventanear a José. Flojeó y no quiso irse en bici, prefirió irse en carro. Ey, no es por flojo, fue por la lluvia. Pretextos. Pues básicamente la parte turística del pueblo de Tulum es toda esta calle que pasa por la carretera y algunas callecitas aledañas. Así que pues vamos a ver qué nos topamos. Ya ven, les dije que era por la lluvia, no por flojote. Así que... ¿Corremos? Corremos, córrele. Oigan, y como está lloviendo, pues no nos queda de otra más que seguir comiendo y tomando.
Todo lo que hacemos para mostrarles más opciones. Nos sacrificamos por ustedes. Llegamos a Calúa, un restaurancito que está justo enfrente de la plaza principal. Es muy local y muy económico para hacer Tulum. Y vean nada más, 6 cuartitos por 100 pesitos, Bara, los taquitos de adobada. Miren, yo me pedí unos taquitos de camarón y Rubí se pidió una pasta con camarones. Vamos a ver qué tal. El servicio y los precios muy buenos, pero la comida, la verdad, no fue nuestra favorita. Un tanto insípida. Pues ya paró la lluvia, así que sigamos explorando. Oigan, y como dato curioso, Tulum también es pueblo mágico, ¿Cuántos títulos, no? Pueblo mágico, patrimonio de la humanidad, parque nacional. ¿Qué más quieren, Aquí en la placita principal nos encontramos estas esculturas con simbología maya. ¿Cuántas que son 20? ¿Las contamos? 1, 2... 20. A ver, ahí les va el examen. ¿Alguien que me diga cómo supo Rubí que eran 20? ¿Qué haces, nena? Pues ya de postre un elotito. ¿Quién se come de postre un elote? Ya lo probaste, ni siquiera lo has probado y le echaste un chorro, que creo que está súper picosa. Está picosa esa salsa, joven. Algo. Yumi. Esa es la cara de la verdadera felicidad. Y bueno, para que Rubí no se sienta tan mal, yo la voy a acompañar con una marquesita. Nutelita y queso de bola. Yumi. Vean nada más la crepa mexicana. Estoy seguro que no falta mucho para que invada todo México. Ya lo verán. Está buenísima la combinación salado-dulce. Oigan, la verdad es que está súper a gusto para caminar. Está lleno de tiendas de artesanía, restaurancitos, barecitos. Pues bueno, antes de irnos a dormir nos vamos a echar otra cervecita para ver qué tal se pone acá. Otra. Pues acá en el pueblo encuentras comida y bebida mucho más accesible que en la zona hotelera. Allá está más bonito, hay que ser sinceros. Pero la realidad es que también encuentras muy buenos lugares por acá. Miren, llegamos al Milagrito, está súper Tulum el lugar, ¿no? Bien bonito. Pues salud, amigos. Llegamos a este otro bar donde endulzan los mojitos con caña de azúcar. Muy artesanal el asunto, ¿no? Amigos, pues nos encantó este lugar y la música en vivo ni se diga. Pone un ambiente buenísimo. Señores y señoras, en breves momentos se va a empezar el espectáculo. Por favor, apaguen sus teléfonos móviles. El viaje empieza en 1. El viaje empieza en 1. Súper recomendamos venir a este lugar. Buenos días, alegría. Pues el día de hoy vamos a comenzar con unos tradicionales taquitos de por acá y además bara. Pues vamos a ver qué tal. ¿Qué tal están? Deliciosos. Miren, yo me pedí uno de cochinita, uno de lechón y uno de asado negro. ¿Cuál fue tu favorito? Creo que el de lechón fue mi favorito. Oigan, y algo que recomendamos mucho acá en Riviera Maya es rentar auto. Y es que los taxis son súper caros. Y si no cumplen con los requisitos para rentar un auto, pues transporte público es lo que nosotros recomendamos.
Amigos, les recomendamos un tercer día en Tulum para hacer una de las muchas cosas que hay que hacer a los alrededores. Una muy buena opción, que de hecho es lo que hicimos nosotros el día de hoy, es visitar Laguna Canlum y después visitar la zona arqueológica de Muyil. Súper recomendado. Igualmente está Cantunchi, en donde también son 4 cenotes, pero es de estancia libre. Eso sí, tienen un río subterráneo muy recomendado. U otra opción es cenote Casa Tortuga, en donde es una combinación entre una parte guiada y una parte de estancia libre. O si tienen ganas de hacer snorkel, otra muy buena opción es visitar alguna de las caletas. La más famosa es Shenha, que prácticamente es un parque. O también están otras menos conocidas, pero muy bonitas también, como Tanka o Yalku. Ahí les dejamos los videos de todas las cosas que ya les dijimos para que vean de qué se trata cada uno de estos lugares. Pues venimos al Barracuda, un restaurancito local de mariscos. La verdad es que está bueno, bonito y barato, ¿eh? Nos pedimos un ceviche grande de camarón. ¡Oh, la la! Se ve buenísimo. Vean esto, vean nada más. Y agua de chaya con limón. Está súper refrescante y deliciosa, se los juro. Está delicioso y súper bien servido. Oigan, tienen una cremita de ajo, está increíble, ¿eh? Ya se me subió a la boca otra vez. Ya se me antojaste. Oigan, pues 5 estrellas para Barracuda, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a reposarla un ratito a la playa antes de despedirnos de Tulum. Pues nos venimos por última vez a la playita, así que con los increíbles colores del mar de Tulum nos despedimos. Si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias y denos todo su amor suscribiéndose a nuestro canal. Nos vemos a la próxima, amigos. Adiós. En Tulum la vida es más sabrosa. En Tulum todo es felicidad. Con el sol, la luna y las estrellas.